Imagina una estructura tan vasta que sus pasillos parecen no tener fin. Un lugar donde 3000 cámaras se entrelazan en un diseño que desafía la razón humana. Mucho antes de que los arqueólogos modernos soñaran con descubrir tumbas reales, los historiadores de la antigüedad ya hablaban de una maravilla que hacía que las mismísimas pirámides de Giza parecieran pequeñas y modestas. Se trata del laberinto de Egipto, una construcción colosal que, según los relatos, custodiaba no solo los restos de reyes y cocodrilos sagrados, sino el mapa mismo del inframundo. Un lugar que desapareció de la faz de la tierra, tragado por el lodo y el olvido, dejando tras de sí solo un eco de incredulidad. Estás escuchando La Voz de la Noche, un espacio para bajar el ritmo y dejar que la mente descanse. Si este relato te acompaña, suscríbete al canal para más historias nocturnas y comenta desde qué país estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Acomódate, ajusta el volumen, apaga las luces y deja que la noche haga el resto. Hoy nos alejamos de las rutas turísticas convencionales y de las postales de las esfinges bajo el sol, para adentrarnos en la región de Fayún, específicamente en Jawara. Allí, bajo una meseta de escombros y barro, yace lo que muchos consideran el santo grial de la arqueología egipcia. No estamos hablando de una leyenda como la Atlántida, sino de una estructura documentada por los ojos de Heródoto, Estrabo y Plinio el Viejo. Personajes que caminaron por sus pasillos y quedaron abrumados por su complejidad. Esta noche vamos a desenterrar los secretos de este laberinto infinito, exploraremos por qué fue borrado de la vista del hombre y analizaremos las pruebas modernas que sugieren que, bajo el lodo de los milenios, el corazón de esta maravilla aún sigue latiendo. Para comprender la magnitud de lo que estamos buscando, debemos viajar al siglo V a.C. Allí encontramos a Heródoto, el historiador griego que recorrió el Nilo con una curiosidad insaciable. Sus palabras no son las de un hombre que exagera por placer, sino de alguien que ha quedado profundamente transformado por lo que ha visto. Él escribió con claridad: «He visto este laberinto, y es algo que supera toda descripción». Si alguien hiciera un recuento de las fortificaciones y de las obras públicas de los griegos, todas juntas no alcanzarían el valor de este laberinto. Heródoto nos describe una estructura de 2 niveles. En la superficie, 1500 salas se abrían en patios de una belleza arquitectónica inigualable, rodeados de columnas de mármol blanco. Pero era el nivel subterráneo, otras 1500 cámaras sumidas en la oscuridad absoluta, lo que despertaba el temor y el respeto de los antiguos. Los sacerdotes egipcios se negaron a dejar entrar a Heródoto en los niveles inferiores, alegando que allí rezaban los reyes que construyeron el laberinto y los restos de los cocodrilos sagrados de Sobek. El historiador describe que cruzar las puertas era entrar en un rompecabezas de piedra. El paso de un patio a una sala, de una sala a un corredor, y de estos a nuevas cámaras, era tan confuso que sin una guía era imposible encontrar el camino de regreso. Pero no fue solo Heródoto. Siglos después, Estrabón describió los techos del laberinto como monolitos de piedra tan inmensos que parecían desafiar las leyes de la gravedad. Dijo que los pasillos estaban diseñados de tal manera que si alguien intentaba entrar sin permiso, las puertas se cerraban con un sonido similar al del trueno, resonando a través de kilómetros de piedra. Imaginen el sonido de ese eco en la quietud del desierto. Un sistema de seguridad diseñado por una ingeniería que hoy apenas podemos comprender. El laberinto no era solo una tumba, era un templo dedicado a la totalidad del universo, un mapa físico de las estrellas y del viaje del alma después de la muerte. Si hoy viajamos a Jawara, cerca del oasis de Fayún,
lo primero que nos recibe no es el esplendor del mármol blanco, sino la silueta desgastada de la pirámide de Amenemhat III. A diferencia de las pirámides de Giza, esta fue construida principalmente con ladrillos de barro, lo que le ha dado una apariencia de colina erosionada, como si la tierra estuviera reclamando lo que le pertenece. Pero el verdadero secreto no está en la pirámide, sino en el inmenso plató que se extiende a sus pies. Este terreno, hoy cubierto de escombros y polvo, es el sitio exacto donde los antiguos situaron el laberinto. Durante el siglo XIX, el arqueólogo Flinders Petrie realizó excavaciones en la zona y encontró una inmensa plataforma de piedra de aproximadamente 300 por 250 metros. Es una base tan grande que en ella cabrían los templos de Karnak y Luxor juntos. Petrie concluyó que esta era la base del laberinto, pero debido al alto nivel del agua subterránea y a la acumulación de sedimentos, las excavaciones profundas se volvieron casi imposibles. Aquí es donde el misterio se vuelve denso, como el lodo que lo cubre. ¿Cómo pudo una estructura de tal magnitud simplemente desaparecer? Algunos historiadores sugieren que fue utilizada como cantera durante el período romano y ptolomaico, desmantelada piedra por piedra para construir otras ciudades. Pero otros, basándose en la profundidad de los cimientos descritos, creen que lo que vemos en la superficie fue solo la punta del iceberg. El laberinto no fue destruido, fue sellado por la propia naturaleza. El desvío de los canales del Nilo y las inundaciones del lago Meiris depositaron capas de sedimentos que enterraron las 3000 salas bajo metros de arcilla y agua, protegiéndolas del saqueo, pero también de la curiosidad humana. El misterio del laberinto dio un giro cinematográfico en el año 2008. Una expedición financiada de manera independiente, conocida como la Expedición Mataja, que significa laberinto en árabe, llegó a Jawara armada con tecnología de georradar de última generación. El equipo no buscaba desenterrar nada con palas, sino ver a través de la tierra. Lo que encontraron dejó al mundo académico en silencio. Los escaneos mostraron, a una profundidad considerable bajo el lodo de Jawara, la presencia de paredes masivas de varios metros de grosor que se cruzaban formando una red perfecta de ángulos rectos. Estas estructuras no eran formaciones geológicas naturales, eran cámaras. El radar detectó una vasta red de habitaciones y pasillos que se extendía mucho más allá de lo que Petrie había imaginado. Sin embargo, aquí es donde el relato se vuelve inquietante. A pesar de que los resultados fueron validados por expertos en tecnología de escaneo, el informe final de la expedición fue, en esencia, ignorado o suprimido por las autoridades arqueológicas de la época. Se prohibió al equipo publicar los resultados completos en revistas científicas de alto impacto bajo la premisa de la seguridad nacional y la protección del patrimonio. ¿Qué fue lo que realmente vieron las pantallas del radar? Es posible que las salas inferiores de las que hablaba Heródoto sigan intactas, llenas de textos, estatuas y tesoros que reescribirían la historia de Egipto. El silencio de las autoridades solo alimentó las teorías de que el laberinto de Jawara es una cápsula del tiempo demasiado peligrosa o demasiado revolucionaria para ser abierta. Para entender por qué el laberinto es tan distinto a cualquier otra construcción en Egipto, debemos observar la figura de su creador, el faraón Amenemhat III, un monarca de la dinastía doceava que gobernó en lo que hoy llamamos el Reino Medio. No fue un faraón conquistador en el sentido militar, sino
un faraón de la ingeniería y del agua. Su obsesión no era expandir las fronteras con la espada, sino domar la naturaleza a través de la inteligencia. Bajo su mando, la región de Fayum se transformó en el granero de Egipto, mediante un sistema complejo de canales y esclusas que conectaban el Nilo con el lago Mueris. El laberinto fue su obra cumbre, su testamento en piedra. Pero ¿por qué construir un complejo de 3.000 habitaciones? Los textos esotéricos sugieren que esta estructura no era solo un edificio administrativo o funerario, sino una máquina de piedra diseñada para reflejar el orden del cosmos. Cada una de las salas inferiores representaba, según los sacerdotes, una de las horas del viaje del Sol por el inframundo, o quizás una de las divisiones del cielo estrellado. Imaginen caminar por esos pasillos en la antigüedad. El aire frío de la piedra caliza, el olor a incienso quemado siglos y el sonido de las sandalias golpeando el mármol, mientras a tu alrededor las paredes están cubiertas de jeroglíficos que parecen moverse bajo la luz vacilante de las antorchas. Estrabón mencionaba que el techo del laberinto estaba compuesto por una sola piedra monolítica sobre cada sala, algo que incluso hoy desafiaría nuestras grúas más potentes. ¿Cómo movieron bloques de ese tamaño en una zona que, en aquel entonces, estaba rodeada de agua y marismas? La ingeniería de Amenemhat III parece haber utilizado el agua no solo como recurso, sino como herramienta de construcción, elevando los bloques mediante sistemas de esclusas que hoy hemos olvidado. Pero hay un detalle aún más inquietante: el culto a Sobek, el dios cocodrilo. En el corazón del laberinto, en las cámaras prohibidas donde ni siquiera Heródoto pudo entrar, se dice que vivían cocodrilos sagrados adornados con joyas y oro. Estos animales eran vistos como las manifestaciones terrestres de las fuerzas primordiales del caos y la creación. Alimentados por sacerdotes con carnes finas y vino, los cocodrilos del laberinto custodiaban los secretos del faraón. Esta conexión con lo reptiliano no es casual. En la mística egipcia, el cocodrilo es el señor de las aguas profundas, el que puede ver en la oscuridad del lodo. Quizás el laberinto fue diseñado para ser como el estómago de un gran cocodrilo de piedra, un lugar donde la materia es digerida y transformada en espíritu. Aquellos que entraban y lograban salir no volvían a ser los mismos. Habían atravesado el cuerpo mismo de la divinidad. Hoy en día, cuando miramos las imágenes satelitales de Jawara, vemos una cicatriz en la tierra. Es una meseta grisácea que parece no decir nada, pero que lo contiene todo. ¿Por qué, si tenemos las pruebas de radar de la expedición Mataja, no se ha excavado el laberinto? La respuesta oficial suele ser el presupuesto y el riesgo de colapso de la pirámide cercana. Pero para los buscadores de la verdad hay algo más. Excavar el laberinto de Egipto significaría potencialmente encontrar la biblioteca más grande del mundo antiguo. Imaginen por un momento lo que podría haber en esas 1500 salas subterráneas que permanecen selladas por el agua freática. Podríamos encontrar los registros originales de la creación de las pirámides, mapas estelares que datan de antes del diluvio, o tratados de medicina y astronomía que harían palidecer nuestros libros actuales. Abrir el laberinto es abrir la caja de Pandora de la historia oficial. Muchos arqueólogos temen que lo que se encuentre allí abajo no encaje con la narrativa de que los egipcios eran simplemente una cultura de la Edad del Bronce evolucionada. Si el laberinto es tan complejo como Heródoto lo describió, entonces la tecnología necesaria para su construcción sitúa a los egipcios en un nivel de sofisticación que todavía no estamos listos para aceptar.
Por ahora, el laberinto prefiere el silencio. El lodo de Jawara actúa como un guardián perfecto, manteniendo la humedad y la presión necesaria para que la piedra no se degrade, pero impidiendo que la codicia humana destruya lo que el tiempo ha preservado. Tal vez en algún momento del futuro, cuando nuestra tecnología sea menos invasiva y nuestra mente esté más abierta, el laberinto decida emerger. Mientras tanto, sigue allí, bajo los pies de los aldeanos de Fayún que caminan sobre techos de mármol sin saberlo. Sigue allí, esperando a que el agua se retire o a que un nuevo buscador tenga el valor de desafiar el silencio de las autoridades. El laberinto no está perdido, simplemente está esperando su momento. Hemos recorrido pasillos de piedra y siglos de olvido en esta noche. La historia del laberinto de Egipto nos recuerda que la grandeza no siempre es lo que queda a la vista, como las pirámides, sino lo que permanece oculto, protegiendo su esencia del paso de los siglos. Todos tenemos un laberinto interno, una red de cámaras y pasillos donde guardamos nuestros secretos más profundos, nuestros cocodrilos sagrados y nuestra propia historia borrada. A veces para encontrar la verdad, no debemos mirar hacia arriba, hacia la cima de las construcciones humanas, sino hacia abajo, hacia el barro y el lodo de nuestra propia historia, esperando el momento justo para que el radar de nuestra conciencia nos revele lo que siempre estuvo allí. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje a través de la oscuridad. Si este relato ha resonado en ti, si te ha permitido imaginar un mundo donde lo imposible es simplemente algo que aún no hemos desenterrado, entonces mi misión esta noche está cumplida. Soy la voz de la noche, y mientras el mundo sigue girando en su sueño superficial, nosotros seguiremos excavando en las profundidades de lo desconocido. Descansa ahora. Deja que tu mente recorra esos pasillos infinitos de piedra blanca.